En 1943, en la costa sur de Francia, un joven oficial de la Marina y sus compañeros iniciaron una serie de experimentos que cambiaron radicalmente nuestra percepción del mundo en el que vivimos. El teniente Jacques Cousteau inventó con la ayuda de un ingeniero un aparato que denominó pulmón acuático. Con él, el hombre podía respirar bajo el agua por primera vez sin ninguna conexión con el exterior, moviéndose por el mar durante largos periodos como un pez. Gracias a ellos, ahora sabemos que el mundo acuático no es un lugar habitado por monstruos, sino por seres de una extraordinaria belleza. Cousteau y su equipo nos permitieron entrar en contacto con las fantásticas criaturas que habitan cerca de nosotros en el reino del mar. Cousteau, el inventor, que ha creado con sus equipos numerosos mecanismos patentados para explorar y estudiar el mar. Desde las primeras motos acuáticas eléctricas hasta el primer pequeño submarino científico o el primer aparato para filmar los profundos abismos del océano y las primeras estaciones sumergidas donde el hombre podía vivir y trabajar durante largos periodos en el fondo del mar. Para documentar sus hazañas, el equipo de Cousteau ha diseñado cámaras submarinas e incluso en 1952 la primera videocámara submarina. En la superficie, el equipo de Cousteau construyó el barco hinchable más grande del mundo y un laboratorio flotante anclado en el mar para la investigación permanente. Aquí está Cousteau, el director de museo, que ha dirigido estudios marinos durante 3 décadas en Mónaco. Cousteau, el gran defensor del mar, fundador de una de las mayores organizaciones ecológicas del mundo. Escritor y poeta, autor o coautor de más de 60 libros. Por encima de todo, esta variedad de mundos parece ser el producto de una irrefrenable curiosidad. En París, casi desde su infancia, el joven Jacques revela su talante curioso, desea conocer el mundo por el que viaja su padre. Se inclina por la mecánica y a menudo construye sus propios juguetes. En 1920 la familia Cousteau vive durante un año en este edificio de Nueva York. En verano van a un campamento en el lago Harvey, en Vermont, donde Jacques, como castigo por sus travesuras, debe limpiar de hojas el fondo del lago cada día. Es su primera experiencia submarina y así nace una fascinación. A los 13 años se enamora del cine y a los 16 dirige melodramas caseros. Viajar por el mundo, Cousteau y su cámara ingresan en la Academia Naval de Francia. Aburrido por las clases, se hace becario y se gradúa el segundo de su clase. Su sueño por viajar se hace realidad. A los 22 años da la vuelta al mundo en el buque escuela Juana de Arco. De este viaje surge el noticiario de Cousteau, donde aparece el sultán de Omán y las bailarinas camboyanas de Angkor Wat. Como joven oficial de la Armada, Cousteau es destinado a Shanghái. Allí, a la edad de 23 años, es nombrado comandante de la Marina mientras sigue filmando el exótico mundo que le rodea. Cuando acaba el servicio, Cousteau decide filmar y explorar la Unión Soviética solo de camino hacia Francia. Aprende el ruso y viaja en el Transiberiano desde Vladivostok hasta Moscú. Luego hacia el sur en coche hasta las montañas Kush hindúes. Las autoridades soviéticas confiscan la mayoría de sus películas. El resto lo pasa escondido. De vuelta a casa en Francia, Cousteau persigue un viejo sueño. Busca su destino no en el mar, sino en el cielo. A los 25 años se enrola en la Escuela de Aviación Naval, sosteniendo una cámara incluso mientras se entrena.
Cousteau está a punto de graduarse cuando sucede una tragedia. Un accidente de coche lo deja malherido con un brazo paralizado. Los doctores deciden amputar, pero Cousteau se opone a ello y lucha durante 8 meses para mover un solo dedo. Su sueño de volar se ha desvanecido. Destinado a la costa sur de Francia, Cousteau inicia una terapia diaria nadando en el mar junto con un joven teniente de la Armada, Philippe Tellier, y Frédéric Dumas, un campeón de pesca con arpón. Construyendo máscaras con cámaras de neumáticos y tubos de respiración con mangueras, los 3 amigos se inician en el buceo. Lo que descubren cambiará sus vidas. Sus primeras inmersiones en el mar les impulsa a un incansable deseo de explorarlo. Para Cousteau es un encuentro mágico. Cousteau está decidido a filmar este reino escondido y pronto realiza su primera película submarina. El tema, Dumas, el pescador con arpón. Los problemas son enormes. Cousteau debe salir a la superficie para rebobinar su pequeña cámara cada 30 segundos de filmación. La película es de rollos de fotografía fija empalmados, el único sistema de filmación de esa época. Y el tiempo para disparar era limitado, ya que el protagonista y el cámara debían aguantar la respiración. Cousteau no deja de pensar en la idea de permanecer bajo el agua más tiempo. Diseña un dispositivo de respiración portátil. Si funciona, los 3 amigos podrán recorrer el océano libremente y ver cosas que nunca se han visto. Han pasado más de 40 años desde que Jacques Cousteau pensó por primera vez en un dispositivo que le permitiera permanecer bajo el agua durante largos periodos. Evidentemente, desde entonces, los equipos han evolucionado y se han perfeccionado los dispositivos de inmersión. Ahora están probando este aparato para utilizarlo en el Calypso. Pero esto sigue siendo la clave esencial del traje de buceo, el regulador que proporciona aire comprimido al buceador en cantidades que igualan la presión del cuerpo con la presión del agua que le rodea, automáticamente y a cualquier profundidad. El aspecto de los reguladores ha cambiado con los años, pero el mecanismo sigue siendo básicamente igual al que inventó originalmente Cousteau. Hoy en día hay millones de buceadores, pero solo unos pocos conocen el origen del sistema de buceo autónomo. El invento original se llevó a cabo en secreto y no se divulgó en ese momento. Las noticias centraban su atención no en la conquista del océano, sino en el azote de la guerra. En 1942, los franceses hundieron su propia flota de barcos cuando las tropas de Hitler estaban a punto de atacarla. El oficial de la Marina Cousteau ya no tiene armada. Se une a la resistencia y sigue buceando como tapadera para el servicio de inteligencia. Ese año en el París ocupado conoce al ingeniero Émile Gagnan. Ambos trabajan en la idea de Cousteau de un dispositivo de respiración. En 1943 se pone a prueba el primer pulmón acuático en el río Marne, cerca de París. Observado por un grupo de amigos, uno de los cuales tomó un par de instantáneas, Cousteau se convierte en el primer buceador autónomo de la historia. El siguiente verano, Tellier, Dumas y varios compañeros se unen a Cousteau en la Riviera Francesa para realizar pruebas con su dispositivo de buceo. En la primera película del pulmón acuático, la cámara de Cousteau revela un hecho revolucionario: hombres nadando en las profundidades del mar como animales marinos. Encontrándose en el mar como en su casa, hombres que antes pescaban los peces ahora los alimentan. No los matéis, dice Cousteau. Observad cómo viven.
El grupo busca barcos hundidos. Antes de esto, pocas personas habían visto un naufragio en el fondo del mar. Empieza una nueva vida para Cousteau. La cámara de Cousteau se dedica a temas militares. Tellier, Dumas y Cousteau forman un grupo de investigación submarina de la Armada Francesa. Su equipo consiste en 3 pulmones acuáticos, máscaras y aletas. Para promover el buceo y alimentar a sus familias, quieren demostrar la utilidad de su equipo. Realizan la primera filmación de minas depositadas bajo el agua y ayudan a limpiar los puertos franceses de explosivos escondidos. Recuperan torpedos alemanes sin explotar y filman uno francés. Conocíamos los peligros, conocíamos las limitaciones del buceo y siempre intentábamos flirtear con los límites y sabíamos que era muy arriesgado. En 1947 el equipo estudia fisiología de inmersión, descendiendo a 300 pies y aún más para entender los efectos de algunos peligros como las borracheras y las narcosis de nitrógeno. Esos experimentos definieron los límites de profundidad que aún hoy siguen vigentes. Para Cousteau fue en una cueva acuática interior, la famosa fuente de Vaucluse, en el sur de Francia. El equipo espera descubrir por qué el misterioso estanque profundo provoca una vez al año una furiosa crecida. Cousteau y Dumas serán los primeros en introducirse. Ambos descienden sin saber que los tanques, a sus espaldas, les deparan una sorpresa mortal. De repente y misteriosamente, a 200 pies de profundidad, en la cueva, ambos tienen problemas. Sus cuerpos se debilitan, pierden el conocimiento. Dumas se desmaya. Cousteau se dirige desesperadamente hacia la superficie, arrastrando tras él a Dumas. Cousteau emerge aturdido, desconcertado por el extraño efecto. A Dumas tienen que ayudarlo a salir aún inconsciente. Horas después descubren el problema. Un compresor de aire en mal estado había corrompido sus tanques con monóxido de carbono letal. Tenían suerte de seguir con vida. En 1950 el equipo sueña con adquirir un barco para explorar el océano. En la isla de Malta, Cousteau encuentra un buque dragaminas adaptado que ahora se utiliza como transbordador. Transporta 11 coches y 400 personas. Su nombre es Calypso. Empezó siendo un J-826, un buque dragaminas de madera construido en Seattle. Bautizado en 1942 por una colegiala. Arrendado a los ingleses para misiones militares en el Mediterráneo. Nueve años después, en Antibes, Francia, es flotado de nuevo. Un soldado convertido en explorador. La compra del Calypso fue financiada por un filántropo inglés que exige de mi padre dos promesas. Que nunca revele su identidad y que nunca le pida dinero. En invierno de 1951, una excitada tripulación parte en su primer viaje.
Una terrible tormenta aparece solo 3 días después. Una rápida lección sobre la vida en un pequeño barco en alta mar. Desde el principio, las aventuras del Calypso y su especial misión evocan un espíritu de camaradería a bordo. Lejos de la armada, mi padre no quiere imponer sus mismas normas. No es necesario el uniforme. No hay distinciones de rango. A los marineros se les llama profesor. A los profesores, señor. Y se inicia un concurso del sombrero más divertido. Principalmente es un buque de investigación, pero el Calypso es también un hogar familiar. Los amigos sirven de tripulación temporal. Las fiestas acaban en expediciones. Es en una fiesta en París donde mi padre conoce a Simone Mulchois, mi madre. Naturalmente, estaba filmando incluso la noche que vio por primera vez a su futura esposa. Su boda, un año después, es un acontecimiento naval. Es un oficial. Y ella desciende de 3 generaciones de almirantes franceses. Pronto somos una familia naval. Mi padre luchando en la guerra. Mi madre cuidando de mi hermano pequeño Philippe y de mí, en la Francia ocupada. A bordo del Calypso, la vida familiar y la exploración oceánica se mezclan. Mi madre es probablemente la primera mujer buceadora autónoma. Mi padre me enseña a bucear a los 7 años. Philippe empieza a bucear a los 4. Nuestro segundo hogar es el mar. Philippe y yo somos instruidos en el negocio familiar. Crecemos como miembros no solo de una familia, sino de un equipo pionero. Durante una inmersión cerca de la isla de Creta, lo antiguo y lo moderno se enfrentan cara a cara. Un buzo griego camina de pie lentamente con unas botas de plomo. Los hombres de Cousteau se deslizan horizontalmente, ligeros y libres. El primer buceador del Calypso, Albert Falcó, decide presentarle al buzo el futuro. El griego jamás ha visto tanta parafernalia. Al principio el instinto del buzo lo traiciona. Se olvida de respirar bajo el agua. El siguiente problema, un dolor de oído provocado por la presión del agua. Falcó le demuestra la solución. Tras 30 años caminando sobre el fondo del mar, el griego ve su lugar de trabajo por primera vez como los peces. Los primeros viajes del Calypso ofrecen abundantes acontecimientos y películas, pero Cousteau debe luchar continuamente para financiar su trabajo. Hipoteca su casa en 3 ocasiones para conseguir dinero. Sabía que los barcos son muy caros de mantener. Y ese fue mi primer reto. Así que desde el principio nos vimos obligados a empeñar, Simón y yo, todo lo que teníamos. Y los primeros años pude obtener algunos contratos gubernamentales para admitir científicos a bordo del Calypso. El primer gran contrato de Cousteau dirige a su tripulación hacia el Golfo Pérsico. Los geólogos creen que en el fondo marino, cerca de Abu Dhabi, puede haber depósitos de petróleo. El Calypso establece 400 estaciones para investigar el fondo utilizando instrumentos geológicos y por primera vez buceadores con pulmón acuático como buscadores de petróleo.
Y después de 2 o 3 meses de duro trabajo, encontramos petróleo. Y ahora, evidentemente, el pequeño pueblo de nómadas se ha convertido en una gran ciudad, con rascacielos y grandes edificios, grandes hoteles, y esto se debe a nuestro descubrimiento. En 1952, cerca de una pequeña isla rocosa junto a Marsella, el Calypso busca riquezas de otro tipo en el fondo marino. El trabajo se realiza utilizando un sistema de televisión submarino inventado por Cousteau y André Lavant. Desde arriba, el profesor Fernand Benoit y Cousteau dirigen los trabajos sobre una gran cantidad de viejas tinajas hundidas descubiertas por un pescador del lugar. Cuando el equipo del Calypso comprueba su informe, se dan cuenta de la magnitud de ese hallazgo. Lo que encuentran son miles de ánforas griegas, restos de un valor incalculable de más de 2000 años de antigüedad. Es, en ese momento, el barco más antiguo jamás descubierto. El equipo lleva a cabo la primera gran excavación arqueológica con buceadores, adaptando sus herramientas a las necesidades. Desarrollan un sistema de succión con manguera para limpiar el fondo, técnica que sigue utilizándose actualmente. 22 siglos después llega a Marsella un cargamento de ánforas de vino. Pero el trabajo, a 140 pies de profundidad, es laborioso y lento. Uno de los buceadores descubre un sistema para agilizar el proceso. El equipo realiza 10.000 inmersiones durante 3 años, recupera 8.000 ánforas y 12.000 piezas de vajillas antiguas, todo ello trasladado al Museo de Marsella. Un arqueólogo afirma que es el descubrimiento más importante desde Pompeya. Cousteau recibe el nombre de padre de la arqueología submarina. Este pequeño barco que se acerca nos ha proporcionado innumerables momentos educativos y entretenidos. Cuando llegue aquí al Monte Vernon, habrá miles de personas para recibirlo. El Calypso es probablemente uno de los barcos más famosos que existe, pero en sus comienzos no tenía tanta fama ni tanto encanto como ahora. En este país, un escritor americano llamado James Dugan presentó los trabajos de Cousteau y pronto aparecieron artículos en el National Geographic. Los lectores de estos artículos vieron que algo extraordinario se avecinaba. Un pequeño grupo de marinos en Francia estaban descubriendo una vida de otra dimensión, escondida en nuestro propio planeta. Para los primeros buceadores del Calypso, los años 50 son un periodo de exuberancia, desarrollando nuevos equipos de exploración e investigando el mayor tesoro del mar, la vida. Mientras los científicos de a bordo siguen investigando, el equipo de buceo realiza las primeras películas en color de seres vivos a 100 pies de profundidad. Entre los primeros cámaras de Cousteau se encuentra el joven de 20 años, Louis Malle, actualmente un famoso director de cine. En Howell, y entonces construíamos la cámara con ángulos anchos y... O sea, no solo éramos pioneros descubriendo el mundo submarino, sino que Cousteau también inventó la fotografía submarina. Observando con proyectores un arrecife de coral, el equipo descubre algo jamás visto ni imaginado. Cubierta por la azul luminosidad del mar al atardecer, una extravagancia de color vivo, deslumbrantes matices nunca vistos incluso por innumerables generaciones de peces.
Durante miles de inmersiones en arrecifes de coral, observan no junglas marinas, sino ciudades. Para los peces, las grietas de un arrecife proporcionan cobijo, una vasta extensión de edificios de apartamentos. Donde otros van a cazar, el equipo de Cousteau hace amigos. El primero es un mero de unos 30 kilos en el Mar Rojo. Curioso, ante esos extraños intrusos, sigue al equipo como una mascota, interrumpiendo constantemente su trabajo. Deciden llamarle Ulises y hacerlo la estrella de su película. Ulises, ¿me concedes este baile? Ulises es inmortalizado en estas escenas de El Mundo Silencioso. En 1956 la película ganó un Oscar y el primer premio del Festival de Cine de Cannes. Uno de los primeros miembros del equipo es el fotógrafo del National Geographic, Louis Marden, quien toma la primera serie completa de fotografías en color bajo el mar. Para ayudarlo, llama al doctor Harold Edgerton, del MIT, inventor de la luz estroboscópica. Famoso por su fotografía de alta velocidad, capaz de congelar el movimiento en una millonésima de segundo. Edgerton se une al Calypso y el barco empieza una serie histórica de experimentos en aguas profundas. En 1956, Cousteau y Edgerton intentan anclar encima de un profundo valle en el fondo del Atlántico, la fosa Romanche. Hacen bajar más de 5 millas de cable de nilón y consiguen el fondeado más profundo de cualquier barco en la historia. Edgerton ha construido una cámara especial que soporte la frialdad y las altas presiones del agua a gran profundidad. Con el Calypso anclado, hacen descender la cámara. Es, asegura Edgerton, como intentar fotografiar pájaros en una noche nebulosa desde un globo. La cámara regresa con fotos de una frágil estrella y diversas partículas de vida desconocida a 24.000 pies, la primera prueba fotográfica de vida existente a esa profundidad. Las dificultades frustran a Cousteau, que quiere ver ese abismo con sus propios ojos. Para ello debe inventar una nueva herramienta. Y la descubre en 1959. El platillo submarino. El primer pequeño submarino para exploración oceánica. Transporta 2 personas y cámaras hasta 200 pies. Cousteau y el ingeniero Jean Mollard han diseñado la embarcación. Albert Falcó es su primer piloto. Cousteau sueña con explorar hasta el borde de la plataforma continental. El submarino permitirá descensos de varias horas de duración en un vehículo tan maniobrable como un buceador. Desde su interior puede iluminarse por primera vez el reino de la eterna oscuridad, observarlo y ver lo que puede esconder. On va descendre vers le sud. A 850 pies, Cousteau decide recoger una muestra de la vida en el fondo marino. A partir de aquí, escribe en su libro de notas, queda todo por descubrir.
delicadas esponjas se adhieren a un saliente como jarrones decorativos en un mundo tenebroso. Un tiburón de las profundidades aturdido por la luz. Cousteau calcula que mide unos 20 pies. No tenemos ni idea de lo que es, anota Cousteau. Probablemente somos los primeros hombres que vemos una criatura como esa viva. El éxito del pequeño submarino conduce a Cousteau hacia nuevos sueños. Ha descubierto técnicas para visitar el mundo submarino.